Buenas tardes, estimados estudiantes de la Universidad Ciudadana. Bienvenidos a la última sesión síncrona de auditoría. Mi nombre es Francisco Quintanilla Castillo, alumno de esta universidad y prestador de servicio social de la licenciatura en Informática Administrativa de la materia Auditoría de Tecnología de la Información. En esta sesión síncrona hablaremos acerca de la planeación y los tipos de planes que existen a realizar una auditoría. Para ello, iniciaré mencionando los principales objetivos y requisitos que han sido respaldados por cada proyecto. Comencemos. La función de auditoría informática comprende básicamente un plan de proyectos que indica claramente cada uno de los motivos por los cuales se eligió dicho proyecto durante cierto intervalo de tiempo. Por lo tanto, estos objetivos y requisitos se pueden clasificar hacia la alta dirección, la auditoría y la informática. La alta dirección se encarga de dar dirección a los proyectos planeados de tecnología informática y a su vez comprueba y garantiza el cumplimiento adecuado de cada una de las directrices relacionadas con la tecnología informática e incluso se encarga de otras cuestiones o aspectos que son de gran interés para la alta dirección. Mientras que en la auditoría, esta ayuda a definir, aplicar y seguir con las políticas, medidas y procedimientos de auditoría inherentes a la tecnología de información. Por último, la informática contribuye en la definición, aplicación y seguimiento de dichas normas, medidas y procedimientos relacionados a la organización, planeación, compra de nuevos equipos, evaluación de servicios e implantación de alternativas. Algunos aspectos con el fin de obtener un plan maestro consiste en brindar soporte fijo y eficiente a cada una de las entidades. ¿En qué consiste esta actividad? Bueno, consiste en crear o formalizar un comité de control y seguimiento que debe estar integrado tanto por la alta dirección como por aquellos responsables asignados de auditoría informática. También se encarga de analizar los planes de negocio, de informática o de auditoría, con el propósito de incluir o reconocer la relación impacto de todos estos proyectos y hacer posible que se establezcan cada uno de los compromisos legales para su adecuado seguimiento. Dentro del establecimiento obligación de soporte consiste en programar fechas de juntas formales e informales con el propósito de llegar a una decisión y ejecutar todos los planes de compromiso ejecutivo. Proceso de planeación de negocio. Este consiste en definir tanto las estrategias como los cursos de acción definidos luego de la toma de decisiones, lo cual consiste en las entrevistas y análisis de cada proceso. Para ello, las entrevistas y análisis de cada proceso se dividen en varias etapas, como en la producción, ventas, recursos humanos o administración de una empresa manufacturera. También hacia la área de recursos humanos, administración, ventas y compras de una comercializadora de productos. También se aplican entrevistas y análisis a las inversiones, ahorros y departamento de recursos humanos de un banco o institución financiera, además de secretaría, posgrado, control escolar y recursos humanos de una escuela educativa o dependencia de gobierno. Por otra parte, también se le aplican las entrevistas a la auditoría, a las finanzas, al área de administración de recursos humanos e informática que pertenezcan a una empresa o despacho de auditoría y consultoría de negocios, además de otras áreas de entidades o empresas con giros importantes. Características de proyectos del negocio. Algunas características destacables de los proyectos al momento de planear el negocio puede ser
fomentar la participación de todos los departamentos o áreas de la organización, iniciar un análisis del ambiente externo de diversos entornos o ambientes para detectar los factores externos que perjudican o benefician todo negocio e inversión. Otra cualidad destacable de este proyecto es que se sustenta o se fundamenta a través del apoyo o réplicas de asesores, consultores externos y profesionales. Estos proyectos de planeación hallan las fortalezas, debilidades o áreas de mejora dentro de la empresa, ya sea mediante un análisis FODA o algún otro análisis llevado a cabo por un auditor externo. Otra propiedad de estos proyectos es el diagnóstico de todas las amenazas que representa cada una de las entidades competidoras, además de decidir, tomar una decisión y definir todas las estrategias y cursos de acción que se deben llevar a cabo con el fin de lograr la misma meta. Por otra parte, estos proyectos se encargan de organizar en una agenda los proyectos a corto, mediano y largo plazo para tener una perspectiva especial para llevar a cabo en tiempo y forma cada uno de los proyectos de acuerdo a su plazo. Por último, estos proyectos necesitan ser autorizados o aprobados por todos los accionistas y dueños de una empresa, con el fin de que no haya errores o márgenes de error de la planeación del negocio y con el fin de prevenir todas las anomalías o irregularidades que se puedan presentar como eventos inesperados. De este lado tenemos las tareas básicas del proceso de planeación del negocio junto con las roles de cada uno de los participantes. La primera actividad consiste en establecer o precisar cada uno de los departamentos con oportunidad de mejora dentro del negocio. Dentro de esta actividad se precisan las tendencias y los riesgos del factor o ambiente externo, así como las fortalezas y debilidades de la inversión. Posteriormente, después de que el gerente coordinador analice cada uno de estos factores, de estas áreas, se procede a elegir las áreas de oportunidad estratégicas y de los proyectos de cada uno de los procedimientos o fases del negocio, lo cual es llevado a cabo por la alta dirección o el director general de planeación. La segunda actividad es la elaboración del plan de proyecto, lo cual se refiere a que cada proyecto debe justificar con motivos reales y justificables la inversión y los gastos, probando así que se proporciona al negocio una mejora de rentabilidad y ventaja competitiva como un diferenciador. La tercera actividad la denominamos presentación del plan del proyecto a los accionistas o director general, lo cual se sugiere que se realice de manera conveniente al momento del inicio del periodo fiscal con el fin de que sea aprobado legalmente, lo cual se lleva a cabo y se decide el resultado a través de los accionistas, socios mayoritarios o el encargo de la alta dirección del proyecto. Por último, después de realizar las actividades anteriores, se procede a ejecutar dicho plan de negocio, lo cual el gerente coordinador necesita ejecutar cada uno de los proyectos y colaborar activamente con los consultores externos a fin de justificar dicho plan de negocio y verificar que se vaya cumpliendo las metas del negocio y no haya errores al momento de definir si lo que está haciendo va por buen camino. Dentro del proceso de planeación en informática, nos encontramos con varias actividades, como el proceso de planeación en informática, el cual pretende seleccionar un conjunto específico de proyectos. Otra actividad importante dentro de este proceso es que los proyectos se deben vincular únicamente con la función informática, tanto en corto, mediano y largo plazo, a través de las áreas administrativas del negocio con el fin de gestionar los recursos y los proyectos.
a través de los requisitos y particularidades del negocio. Otra tarea importante dentro de la planeación informática es la planeación de proyectos de función informática, donde estos proyectos se orientan básicamente a los objetivos y estrategias que han sido definidos dentro del negocio, para que así todos los objetivos y estrategias se incluyan dentro del plan de negocio de manera adecuada, ya sea que perjudiquen las cuentas financieras, contables y administrativas, y brindar un seguimiento oportuno a cada uno de estos proyectos. Posteriormente, después de incluir estos objetivos y estrategias, se procede a implementar las sugerencias, dentro de la cual la alta dirección debe aprobar el plan para llevar a cabo una actualización anual del plan de proyecto a futuro. Por último, se procede a actualizar anualmente este plan a través de las estrategias y metas, de acuerdo a las estrategias del negocio predefinidas anteriormente. Posteriormente, nos encontramos con algunas características del proceso de planeación de auditoría. Dentro de esta planeación se lleva a cabo una serie de actividades. Por ejemplo, el primer paso consiste en establecer o fijar un grupo de proyectos, de políticas, de controles y de procedimientos inherentes a las áreas administrativas, financieras o operativas de la inversión para administrar los recursos y manipular las cuentas de manera adecuada. Lo siguiente consiste en que estos responsables del plan ejecuten o lleven a cabo cada uno de los proyectos que surjan del plan de auditoría, los cuales se deben enfocar en los requisitos y cumplir con todas las características del negocio. Posteriormente, la función debe ser de control y de garantía de todas las transacciones operativas o administrativas que se lleve a cabo en dicha organización, a fin de obtener un producto, un control de la calidad de los sistemas, los cuales pueden perjudicar las cuentas financieras, contables o administrativas. Posteriormente, dicha función desempeñará cada uno de estos proyectos de manera oportuna, en tiempo y forma, para así darle seguimiento a cada uno de estos proyectos. Por último, no debemos de olvidar que es importante actualizar este plan por semestre, es decir, 2 veces al año, en base a las estrategias y metas de la organización. De este lado tenemos una tabla con las tareas rutinarias del proceso de planeación en auditoría informática, junto con los roles de cada uno de los responsables. Primero debemos definir todas las áreas o departamentos que cuentan con un apoyo de la informática, lo cual se ha llevado a cabo por el coordinador o jefe de planeación informática. Dentro de esta actividad, los departamentos de mejora inherentes al negocio, así como cada uno de los proyectos especiales que han sido requeridos por la alta dirección, por los socios mayoritarios o hayan sido sugeridos por consultores profesionales reconocidos internacionalmente, deben surgir de dicho plan de negocio. Posteriormente, una vez definidas todos los departamentos y áreas, se debe preparar el plan de informática, lo cual será tarea del coordinador o jefe de planeación de informática, dentro del cual dicha función responsable de ejecutar el proyecto debe incluir en esta tarea, ya sea con el departamento de desarrollo o el departamento de telecomunicaciones, que debe comunicarse jerárquicamente con el director o gerente de informática. Posteriormente se debe entregar el plan ya escrito a la alta dirección. Para presentar el documento se debe aprobar y examinar que se haya realizado un análisis costo-beneficio de cada proyecto, así como de las fechas de terminación, para prevenir todo margen de error o irregularidades que afecten el futuro. Una vez comprobadas todas las necesidades y requisitos, el director o gerente de informática le da el visto bueno y continuación a este plan. Una vez presentado este plan, se debe ejecutar el plan de auditoría, lo cual es llevado a cabo por diferentes funciones de informática
y responsables de otros departamentos para brindar un soporte a usuarios. En muchas organizaciones, estas funciones como sistemas, soporte a usuarios o planeación se le han relevado al personal externo o a otro personal relacionado a esa área, ya que han pasado de ser responsabilidad del mismo personal usuario. Una vez realizadas todas estas actividades, se le da un desarrollo al proyecto de planeación de informática. Posteriormente, también se deben determinar las áreas por auditar dentro de la organización, lo cual está a cargo del coordinador de auditoría. Dentro de esta actividad, se debe poner especial énfasis al diagnóstico de los sistemas de información financieros y contables. Una vez realizado este examen, el auditor comprueba si necesita el apoyo de consultores externos o personal que opere dentro de la misma organización. Una vez realizado esto, se procede a elaborar el plan, dentro de la cual se deben programar tanto las fechas como los periodos en los cuales se llevará a cabo la evaluación de las áreas en base a las estrategias propias de la alta dirección o de acuerdo a las necesidades de la función de auditoría informática. Después que el director o gerente apruebe este plan o esta borrador de la elaboración del plan, se procede a entregar el plan con todas las correcciones en donde se realizará de manera oportuna al inicio del periodo fiscal. Una vez más, se procede a ejecutar el plan en donde se sugiere incluir o incorporar el personal de auditoría externo para tener una perspectiva neutral del informe y minorar las cargas de trabajo laborales. Dentro del proceso de planeación de la auditoría informática, se procede a definir y legalizar cada uno de los proyectos. Posteriormente, se incluyen las tareas del auditor. Se presenta, una vez elaborada este plan, a un equipo de proyectos y por último, se debe enfocar este proceso tanto en la calidad como en la gestión de recursos económicos y de sistemas. Dentro de este proceso se trata de nivel de conocimientos que se tiene acerca de los servicios, software y equipos. Ahora pasaremos al proceso detallado de la planeación de auditoría informática. Dentro de este proceso debemos considerar todos los orígenes de la alta dirección que se tiene por evaluar un departamento especial de informática y las razones por las cuales se procede a evaluar dichas áreas. Una vez consideradas todas las precedencias, el diagnóstico preliminar debe ser breve como objetivo, sin excluir la meta final de esta actividad. El objetivo final del proceso detallado de planeación de auditoría consiste básicamente en indicar las áreas que cuentan con mayor riesgo, de acuerdo con los criterios, el nivel de satisfacción, el nivel de seguridad, la calidad, productividad y la vanguardia informática empleada rutinariamente. Algunas tareas básicas del proceso de planeación de auditoría cuenta con diversos roles y responsables de cada actividad. Primero que nada, se deben precisar todos los departamentos que se revisarán en el negocio, lo cual es llevado a cabo por el supervisor de auditoría. Dentro de esta actividad consiste en desempeñar un diagnóstico reciente, la última fecha de función de la informática, desde la perspectiva del negocio objetiva y desde el punto de vista empresarial, con el propósito de hallar y descubrir todos los departamentos que están en riesgo o todas las debilidades con las que cuenta esta función de informática. Una vez predefinidas estas áreas, se procede a preparar o diseñar el plan de auditoría. El coordinador o supervisor debe diseñar este plan en base a las fechas y los periodos que se han agendado de todas las
áreas a obedecer en la solicitud de la empresa, tanto en la alta dirección como en la función de auditoría informática. Una vez diseñada este proyecto o plan de auditoría, se debe entregar el informe a la alta dirección. Una vez entregada en tiempo informa este plan, la alta dirección de negocio debe dar el visto bueno y sugerir que se inicie al inicio del periodo fiscal. Una vez autorizada formalmente esta presentación, el supervisor debe proceder a ejecutar el plan de acuerdo al personal de auditoría externo o consultores externos para obtener una perspectiva neutral al momento de presentar el informe o disminuir las cargas laborales del personal informático. Algunas actividades que se han recomendado hoy en día para elaborar, documentar, autorizar o difundir este plan es que algunos servicios informáticos pueden ser los sistemas informáticos de operación, la administración de hardware y software, el desarrollo de los sistemas de información, el soporte a los usuarios, la administración de telecomunicaciones y la indagación tecnológica. Otra actividad importante que no se debe de olvidar en este proceso es que el auditor tiene derecho a emplear los parámetros o instrumentos de medición y análisis de manera general sin profundizar dentro de este proceso, con el propósito de hallar el problema lo antes posible de cada uno de los departamentos a revisar. Por último, el auditor debe precisar e indicar claramente el nivel de riesgo de cada una de las áreas informáticas, con el fin de indicar su desarrollo en base a los estándares, normas y procesos. Esto se refiere a que el auditor debe evaluar y comunicar cada uno de los riesgos a fin de tomar medidas preventivas para proceder con la siguiente fase de la planeación. Dentro del diagnóstico de la situación actual de los sistemas de información en operación, se deben de llevar una serie de actividades. Por ejemplo, primero que nada se debe obtener una lista de todos los sistemas de información y usuarios de cada uno de los proyectos. Asimismo, se debe enfocar en las réplicas con el fin de precisar los volúmenes de transacciones promedio que han sido diagnosticados anteriormente. Posteriormente, se deben archivar los errores de software o de equipo de acuerdo a las necesidades de las operaciones diarias. Luego de esto, se debe de juntar cada uno de los informes de desempeño que se han realizado tanto a los usuarios como a los analistas de sistemas y al personal de producción. Posteriormente, se debe ingresar la fecha de liberación de todos los sistemas y la fecha actual de auditoría informática. Posteriormente, se debe realizar un análisis a la configuración del equipo o software instalado. Después de esto, se debe examinar la integración de estos sistemas o de estos proyectos o aplicaciones con los de otros sistemas. Por último, se deben de tomar en cuenta otros aspectos de gran importancia para el auditor informático que considere necesarios en ese momento. Algunas debilidades surgidas dentro de la organización, pero que pueden impulsar la auditoría del sistema, es que el sistema no se libere correctamente, ya sea por desconocimiento de los usuarios o del personal sobre las debilidades y fortalezas que se presentan dentro de la organización para la que trabajan. Otra debilidad puede ser que el sistema no tenga antecedentes de auditoría, es decir, que el sistema no se haya auditado hasta ese momento. Por lo tanto, se sugiere proceder al comienzo de la auditoría SPLES del sistema básico para la dirección. La clasificación del nivel de riesgo que representa el uso de hardware y software dentro de la organización se puede clasificar en 5 categorías. La primera consiste en que se debe ingresar o incorporar todos los sistemas de información e información en un ambiente seguro, veredigno y productivo.
La segunda categoría se refiere a que se deben auditar tanto los equipos como los paquetes de software que proporcionan ayuda a los sistemas del negocio para que puedan realizar todas sus transacciones efectivamente. El tercer grupo consiste en realizar una auditoría al mantenimiento y aplicación de las tecnologías sobre las herramientas de productividad que se emplean hoy en día para llevar a cabo cada una de las funciones informáticas. Otro aspecto para considerar nivel y riesgo es que los paquetes de software, los procesos y las directrices proporcionan un servicio técnico al auditor informático. Por último, la estandarización de paquetes contribuye en la programación legal de cada uno de estos proyectos. Es posible evaluar el nivel de riesgo que simboliza la aplicación indebida de los productos y servicios en base a las políticas, en base a los organigramas con todas las fechas, roles y actividades, con la descripción de puestos de cada empleado en el área de informática y los procedimientos que se llevan a cabo dentro de los sistemas, productos y evaluaciones de desempeño. Otros aspectos que debemos de tener en cuenta son tanto las comunicaciones, el editing, la automatización de procesos y los productos case. Primero que nada, debemos de tener un diagnóstico de las telecomunicaciones de acuerdo con los estándares que han sido probados, según la proyección de su aplicación, tanto en corto, mediano o largo plazo. Otro aspecto que no debemos de olvidar y debemos tener presente es estimar o considerar los comentarios y asesorías del personal profesional que tiene experiencia dentro de este ámbito, ya sea que debemos recurrir a los agentes internos como a los agentes externos. Los riesgos se pueden clasificar de acuerdo con los criterios que han sido definidos dentro de la función de auditoría informática. Estos riesgos deben de cumplir estándares, deben de cumplir adecuadamente las directrices y procedimientos, debe tener en cuenta el nivel de satisfacción tanto de la dirección como del personal usuario, debe de tener en cuenta las prioridades o necesidades de la alta dirección, debe de abarcar las prioridades de función informática y por último debe de cumplir con las prioridades de la función de auditoría informática. Al momento que debamos elaborar la matriz de riesgos donde indique o precise los departamentos de función de informática que son probablemente vulnerables a una revisión, es que la matriz debe presentar los resultados de manera descendente. Posteriormente, el departamento que cuenta con la cifra más elevada será aquella con mayor nivel de riesgo. Por último, el departamento que haya sido diagnosticado como una amenaza será el primero en analizarse hasta llegar a todas las áreas que cuentan con menor grado de riesgo. Al momento de preparar un plan sólido de proyectos, se debe de tener en cuenta las fechas de inicio y fin de auditoría. Se debe de abarcar cada una de las fases de la auditoría. Se debe de realizar efectivamente cada una de las tareas rutinarias de estas fases o etapas. Se debe de incluir un equipo de trabajo, ya sea auditores, representante de informática y departamento de usuarios. Por último, se deben de incluir cada uno de los requerimientos, por ejemplo, los recursos, el apoyo, la capacitación de los empleados o el material necesario para proceder a la auditoría. Al momento de revisar o analizar la matriz de riesgos que hemos preparado, se debe de llevar a cabo un pronóstico de proyectos de auditoría de acuerdo con la gerencia o las necesidades de la alta dirección, la cual comprende el departamento a inspeccionar, la precedencia, las fechas de inicio y finalización, los participantes o afectados, los responsables o encargados de llevar a cabo dichas actividades y las fechas de revisión de cada uno de los departamentos o aspectos a evaluar dentro de la auditoría.
Esta matriz de riesgos se debe de llevar a cabo de manera adecuada y formalizada para obtener una perspectiva e implementar las mejoras antes de entregar el reporte a la alta dirección. De acuerdo a la presentación del plan de proyectos de la función de auditoría, los propósitos pueden ser variados, tales como reconocer o identificar los proyectos inicial año fiscal, comprender los departamentos dentro del plan y la matriz de riesgos, fomentar o impulsar a que la dirección contribuya con las actividades de los auditores y obtener el visto bueno de la alta dirección. Posteriormente veremos la integración y formalización de los equipos de trabajo, los cuales está compuesto por el líder o jefe del proyecto de función, el gerente de los departamentos a inspeccionar y el gerente encargado de la función informática. Estos elementos o individuos son los más importantes dentro de la integración y formalización de los equipos de trabajo. De este lado tenemos los elementos imprescindibles para obtener la aprobación formal de la alta dirección del informe de auditoría informática, lo cual consiste en seguir o implementar las recomendaciones que hayan surgido al final del informe, implementar las políticas y medidas de control que actualmente son estandarizadas a nivel internacional y hacer permanente el proceso de planificación de auditoría. Después de que hemos visto estos elementos de la planeación, como conclusión tenemos que la planeación considera el proceso o define a este proceso de planeación como el pilar de las actividades rutinarias a desempeñar dentro de la organización, dentro del cual todos los proyectos que se realizaron con anticipación causan retrasos tanto en los resultados como en los costos y la calidad de los entregables. Otra cuestión básica en los proyectos se podría decir que es la elevada rotación de los responsables. Debido a ello, la planeación debe ser el proceso legal del negocio de auditoría de informática y de auditoría en informática. La ventaja que destaca dentro de la planeación es la garantía de la cantidad a invertir o ganar, ya que un consultor externo debe informar a la alta dirección o al director general cuáles son las ventajas y pérdidas o riesgos a los que debe de estar acostumbrado a presenciar, aunque lo más probable es que sea más cantidad de dinero a ganar que perder. Y por lo tanto se procede a decir que es una buena inversión, aunque no es correcto subestimar que los hombres de negocio deben de predicar y enseñar con el ejemplo, ya que en cada uno de los proyectos se detecta la presencia de anomalías o irregularidades que son inesperadas o no han sido detectadas dentro de la matriz de riesgos. Por lo tanto, al no planear en el trabajo, tampoco se planearon las irregularidades o eventos en particular que pueden perjudicar el desarrollo del trabajo original o del plan. De este lado tenemos varias etapas que consisten en tareas y actividades. Los costos-beneficios se destacan por los resultados de la actividad, tarea o fase, junto con los responsables a cada actividad. Los participantes se encargan de las revisiones formales y revisiones informales y de implementar todas las herramientas o métodos de evaluación. Los proyectos se pueden clasificar en varios tipos de acuerdo con los responsables o involucrados. Algunos tipos de proyectos populares son los proyectos de negocio, los proyectos de informática, los proyectos de auditoría y los proyectos de auditoría informática. Al momento de adquirir las empresas, los accionistas deben aprobar que la compra de una entidad o compañía sea legalizada adecuadamente, lo cual se recurre al gobierno o consultores externos. Por otra parte, los directores se encargan de reducir los costos en base a las gerencias o los mismos consultores.
Y la internalización es llevada a cabo por los socios mayoritarios o el director general para satisfacer a los clientes, proveedores o al mismo gobierno. Otra actividad del plan de negocio es la reingeniería, que es llevada a cabo por los socios mayoritarios o directores, lo cual obliga o compromete a participar en él a los asesores, a los gerentes y proveedores. El siguiente aspecto es la informática, que consiste básicamente en la automatización de procesos o de oficinas, llevado a cabo dentro del área de informática y que fomentan a los proveedores o áreas usuarias de visualizar o participar en los procesos. Otra actividad importante de informática es instalar la red local dentro del departamento de informática, beneficiando así tanto a los proveedores como a los usuarios de red. La siguiente actividad consiste en definir una filosofía case impuesta por los asesores informática en base a las sugerencias de los proveedores. Por último, tenemos la implantación o evolución de sistemas dentro del área de informática, siendo llevado a cabo por los usuarios o los asesores financieros. El siguiente plan es el plan de auditoría, ya sea financiera, fiscal o operativa, llevada a cabo por los auditores internos o externos y realizado dentro de diversos departamentos de la organización. Por último, tenemos la auditoría informática, que es la integración de auditoría e informática llevado a cabo por los auditores de informática o consultores externos, involucrando de este modo a la informática, a los usuarios y al personal profesional experto en el campo de los sistemas, ya sea para auditar todos los sistemas de información, auditar la seguridad informática o auditar el nivel de mantenimiento tanto del hardware como del software. Existen varios tipos de planeación que mencionamos anteriormente: planeación de negocio, planeación de auditoría, planeación de informática y planeación de auditoría informática. La planeación de negocio denominamos así a aquella actividad que abarca planeación, preparación y formalización de los proyectos para desempeñar cada una de las estrategias y metas de la organización. Denominamos planeación de auditoría a todas las actividades o ejercicios de los auditores de planeación, preparación y formalización de proyectos con algunas precedencias particulares del negocio o de la alta dirección. Conocemos como planeación de informática al proceso implementado por los responsables tanto para planear, preparar y legalizar proyectos con un plazo y soporte definido. Por último, tenemos a la planeación de auditoría informática, que definimos de este modo al proceso de planear, elaborar y formalizar proyectos de base a todas las precedencias y el enfoque que se tiene hacia el apoyo de los clientes. La fuente que se empleó para obtener esta información es el libro Auditoría en Informática, un enfoque metodológico y práctico, escrito por Hernández en 1995 y publicado en México por la editorial Sexa. Espero que les haya gustado este video y que este material les sea de gran apoyo en la realización de sus actividades laborales o académicas. Muchas gracias por su atención. Adiós.